La noche de mi 18º cumpleaños. El apartamento estaba completamente a oscuras. Se oían pasos retumbando por el pasillo exterior cuando la puerta se abrió de golpe. Apenas tuve tiempo de respirar antes de que la mano de Roberto, el hombre al que mi madre llamaba su marido, cayera sobre mí como un rayo. Miré a mi padre biológico, Diego, buscando algo. Cualquier cosa. Pero él se quedó allí de pie. En silencio. Sin decir una sola palabra. Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba verdaderamente sola. Esta no es solo una historia de traición familiar. Es sobre cómo convertí mi dolor en poder. Mi nombre es Lucía Navarro. Y hasta esa noche pensaba que cumplir 18 años significaba libertad. Qué equivocada estaba. El pequeño apartamento en la base militar de San Gregorio, Zaragoza, debería haber sido mi refugio. Lo había decorado con guirnaldas de luces y globos comprados en la cantina, celebrando sola con un pastelito que había guardado. Los otros soldados de mi unidad me habían invitado a salir. Pero yo quería ese momento para mí. Para reflexionar sobre ser por fin mayor de edad. Por fin libre. Los golpes en mi puerta a las 11:47 destrozaron esa ilusión. Reconocí ese ritmo agresivo. Lo había memorizado durante años de miedo. Roberto me había encontrado. «Abre esta puta puerta». «Lucía», gritó con voz pastosa de whisky y rabia. «¿Crees que puedes largarte de la familia así como así?» Mis manos temblaban al alcanzar el móvil. Pero antes de marcar el 112, la cerradura barata cedió. Roberto irrumpió. Sus casi 2 metros llenando el marco. Sus manos de constructor convertidas en puños. Detrás de él. Una sombra que no esperaba, mi padre biológico. Diego. Roberto. Por favor. Empecé a retroceder hacia la pequeña cocina. Mi entrenamiento básico de combate gritándome que buscara una salida. Un arma. Cualquier cosa. Por favor. Se rió Roberto con una carcajada áspera que me heló la piel. Me humillaste. Te fuiste sin permiso. Hiciste llorar a tu madre durante semanas. Mentira. Mamá no había llorado. Había sentido alivio. Lo vi en sus ojos el día que me fui a la instrucción. Pero Roberto reescribía la historia como siempre. Intenté esquivarlo cuando se lanzó. Usando los movimientos defensivos que había aprendido. Mi golpe con la palma le dio en el hombro. Apenas lo frenó. Su cuerpo macizo siempre había sido su ventaja. El trabajo de construcción lo había convertido en un muro de músculo que mi cuerpo de 18 años no podía igualar. «Papá». Llamé a Diego con voz rota por la desesperación. «Papá. Ayúdame». Diego se quedó en el marco de la puerta. Su rostro iluminado por las luces fluorescentes del pasillo. Por un instante nuestras miradas se cruzaron. La mía suplicante. La suya vacía. Cambió el peso. Miró al suelo y se apartó para dejar que Roberto me acorralara. Esa traición dolió más que el agarre de Roberto en mi brazo. Más que ser empujada contra la pared. El hombre cuyo ADN llevaba. El que debía protegerme. El que años atrás había luchado por derechos de visita. Simplemente miró. «¿Vas a hacer las maletas?», gruñó Roberto. Su aliento caliente y agrio contra mi cara. «Te vienes a casa. ¿Dónde perteneces?» «Esta es mi casa», conseguí decir aunque me temblaba la voz.
Esta es mi vida ahora. Soy soldado. La risa de Roberto fue cruel. Eres una niña jugando a los disfraces. Tu madre te necesita. Yo necesito que dejes esta tontería. Lo que necesitaba era control. Mantener la imagen perfecta de hombre de familia. El constructor exitoso con esposa guapa e hijastra obediente. Mi huida había agrietado esa fachada. Reuní todo el coraje que el ejército me había inculcado. No. La palabra quedó suspendida entre nosotros como un desafío. El rostro de Roberto se oscureció. El rojo subiendo por su cuello grueso. Levantó la mano y yo me preparé para el golpe. Pero en cambio agarró la foto enmarcada de mamá y mía de la cómoda y la estrelló contra la pared. El cristal se esparció por el suelo, brillando como lágrimas. Pequeña desagradecida. Se contuvo, quizá recordando que Diego seguía allí, presenciando. Roberto siempre había sido cuidadoso con las apariencias. Con lo que se podía probar. 6 años. Dije encontrando mi voz. 6 años vi cómo la controlabas. La aislabas. Le quitabas todo a ella. A nosotras. Pero a mí ya no me controlas. ¿No? Roberto dio un paso más cerca y yo ya no tenía a dónde retroceder. Una llamada a tu mando sobre tu inestabilidad mental. Tu historial de mentiras. ¿Qué historial? Respondí. ¿El que tú inventaste? Las historias que contabas a los vecinos sobre mi comportamiento problemático cuando lo único que hacía era preguntar si mamá estaba bien. Diego habló por fin. Su voz apenas un susurro. Lucía. Quizá deberías. ¿Debería qué? Papá. Me giré hacia él. Años de abandono alimentando mi rabia. ¿Volver? Fingir que todo está bien. Como cuando firmaste los papeles del divorcio y desapareciste. ¿Cómo estás haciendo ahora? Se estremeció. Pero no se movió para ayudarme. Entonces lo entendí. No estaba allí por elección. Roberto lo había traído. Probablemente amenazándolo también. Mi padre era un cobarde. Pero Roberto era el verdadero monstruo. El sonido de pasos en el pasillo rompió la tensión. Mi vecina. La sargento María López. Apareció en la puerta. Captando la escena con ojos afilados. ¿Todo bien aquí? Navarro. Preguntó. Sus manos moviéndose sutilmente hacia la cadera donde sabía que guardaba el móvil personal. Roberto se enderezó. Cambiando inmediatamente a su persona pública. Solo una discusión familiar. Ya nos íbamos. Seguro. La sargento López entró. Posicionándose entre Roberto y yo porque parecía otra cosa. La mandíbula de Roberto se tensó. Sabía que no podía mantener la fachada con testigos. Especialmente otra soldado. Esto no ha acabado. Dijo en voz baja. Solo para mí. Luego se dio la vuelta y salió. Diego siguiéndolo como un fantasma. Ninguno miró atrás. Me quedé allí entre los cristales rotos. Mi cumpleaños de 18 años terminando en pedazos y amenazas. Entendiendo que esto solo era el principio. Roberto volvería. Siempre volvía. Pero algo había cambiado en mí esa noche. Ver la cobardía de mi padre. Sentir ese abandono final. Forjó algo más duro en mi pecho. Ya no solo huía. Me estaba preparando para la guerra. Crecí en Ocaña.
Toledo. Y antes creía en los cuentos de hadas. Nuestra casita azul en la calle Olmo tenía una valla blanca que mi padre Pablo pintaba cada primavera. Mamá cuidaba su jardín mientras él me empujaba en el columpio de neumático que había colgado del viejo roble. Éramos la familia que todos envidiaban en las meriendas de la parroquia y en los eventos del colegio. Mamá. Isabel Navarro. Daba clase de primaria en el colegio público de Ocaña. Tenía esa forma de hacer que cada niño se sintiera especial, trayendo a casa historias de sus logros como si fueran sus propios hijos. Papá trabajaba como ingeniero mecánico en la fábrica local, siempre trasteando algún proyecto en el garaje, enseñándome cómo funcionaban las cosas, cómo arreglar lo roto. Tenía 11 años cuando empezaron las grietas. La empresa de papá redujo plantilla y aceptó un sueldo más bajo para conservar el puesto. Mamá empezó a dar clases particulares por las tardes. Hablaban en voces bajas y tensas cuando creían que dormía. El columpio quedó olvidado. El jardín se volvió salvaje. Cuando cumplí 12, firmaron los papeles del divorcio. Papá se mudó a un apartamento de un dormitorio al otro lado del pueblo y mamá lloró 3 meses seguidos. Dividía mis semanas entre 2 casas. 2 reglas. 2 padres rotos fingiendo que todo estaba bien. Luego entró Roberto Castillo en nuestras vidas. Apareció en nuestra puerta 6 meses después del divorcio. Cinturón de herramientas en la cintura. Lo habían contratado para arreglar el tejado que goteaba. Alto. De hombros anchos. Con canas prematuras entre su pelo oscuro. Parecía el tipo de hombre que podía protegernos. Mamá se rió por primera vez en meses cuando contó un chiste tonto sobre Texas. Solo es un amigo que ayuda, me aseguraba mamá mientras Roberto empezaba a aparecer más a menudo. Arreglando la valla. Reparando la puerta del garaje. Actualizando los armarios de la cocina. Siempre rechazando el pago. Siempre quedándose a cenar. En menos de un año se casaron en una ceremonia sencilla en el juzgado. Yo llevaba un vestido amarillo que mamá eligió e intenté sonreír cuando Roberto prometió cuidar de sus chicas. Los cambios llegaron poco a poco, como el agua erosionando la piedra. Primero Roberto sugirió que mamá no necesitaba esas horas extra de clases particulares. Él ganaba suficiente para todos. Luego comentó lo cansada que parecía. Como la enseñanza la agotaba. ¿No sería bonito tomarte un descanso? Enfocarte en hacer de esta casa un hogar. Mamá se resistió al principio. La enseñanza es quien soy, le dijo una noche en la cena. No, corrigió Roberto suavemente, tomando su mano. Ser mi esposa. Ser madre. Eso es quien eres. Lo demás es solo un trabajo. En 2 años mamá había pedido una excedencia indefinida del colegio. Sus amigas maestras dejaron de llamar después de que Roberto contestara el teléfono suficientes veces explicando que estaba demasiado ocupada. A mi tía Beatriz le dijeron que no viniera después de cuestionar por qué mamá necesitaba permiso de Roberto para ir de compras. Tu tía no entiende nuestra familia, me explicó Roberto. Su tono razonable, pero los ojos duros. Tiene envidia de lo que tenemos. Algunas personas no soportan ver feliz a los demás. Vi cómo mi madre vibrante se desvanecía en alguien que no reconocía. Llevaba la ropa que Roberto compraba. Conservadora. Sin color. Cocinaba los platos que él prefería. Carne y patatas. Nada sofisticado. Hablaba solo cuando él le daba la mirada que significaba que podía contribuir.
El control financiero vino después. Roberto consolidó las cuentas bancarias, para simplificar. El nombre de mamá desapareció del título del coche porque el seguro salía más barato. Cancelaron sus tarjetas de crédito, para ahorrar para el futuro. Necesito comprar material escolar para Lucía, comentó mamá una tarde de agosto. Roberto sacó la cartera. Contó billetes exactos. Aquí tienes 50 euros. Debería bastar. Tráeme los recibos. Vi cómo el rostro de mamá se sonrojaba de humillación. Pero tomó el dinero en silencio. Más tarde en mi habitación intentó explicármelo. Roberto solo quiere asegurarse de que estemos seguras. Nos cuida. Papá nunca te hacía rogar por dinero. Señalé. Su rostro se arrugó un instante antes de recomponerse. Tu padre y yo teníamos problemas distintos. Roberto es un buen hombre. Nos quiere. Pero el amor no debía sentirse como una jaula. El amor no debía hacerte más pequeña. A los 15 entendí la verdad. Mamá estaba atrapada. No tenía dinero propio. Ningún trabajo al que volver. Ninguna amiga a la que recurrir. Roberto había eliminado sistemáticamente todas las salidas. Todo mientras mantenía la imagen de marido devoto. En los actos del colegio era encantador. Estrechando manos con otros padres. Presumiendo de las notas de su hijastra. En casa controlaba mi móvil. Leía mis mensajes. Necesitaba saber dónde estaba cada momento. Solo te protejo. Decía. El mundo es peligroso para las chicas jóvenes. No puedes confiar en nadie. En nadie excepto en él. Quería decir. La ironía no se me escapaba. Empecé a planear mi huida el día que me dijo que la universidad era innecesaria. ¿Para qué gastar dinero en estudios si al final te vas a casar de todos modos? Mira a tu madre. Todo ese título de maestra solo le dio deudas. Mamá estaba en el fregadero lavando platos. Los hombros rígidos. No lo contradijo. Ya nunca lo contradecía. Esa noche me acosté pensando en el columpio que seguía colgando del roble. Desgastado y olvidado. Papá lo había hecho para durar. Pero no se quedó para empujarme. Mamá había cuidado su jardín con tanto cariño. Pero ahora dejaba que Roberto lo pavimentara para más aparcamiento. Todo lo que había creído de niña era una hermosa mentira. Pero quizá esa era la lección. Los cuentos de hadas eran solo historias que nos contábamos para no ver a los monstruos que ya vivían en nuestras casas. Necesitaba un plan. Necesitaba salvarme a mí misma. Y algún día, de alguna forma, salvar también a mamá. El cartel de reclutamiento del Ejército de Tierra en el instituto me llamó la atención 2 semanas después. Sé todo lo que puede ser. Por primera vez en 3 años sentí esperanza. Roberto se había llevado todo lo demás. Pero no podía quitarme el futuro. No si era lista. No si era cuidadosa. No si salía antes de que se diera cuenta de lo que planeaba. La verdadera cárcel no era la casa. Eran las cadenas invisibles que Roberto había envuelto alrededor de nuestras vidas. Apretándolas tan gradualmente que apenas lo notábamos hasta que no podíamos respirar. A los 16 necesitaba permiso de Roberto para todo. ¿A dónde vas? ¿Quién estará allí? ¿A qué hora vuelves? Los interrogatorios agotaban. Mi amiga Emma dejó de invitarme porque Roberto llamaba a sus padres para verificar los planes. Mi compañero de laboratorio, Javi,
Fue acusado de ser inapropiado después de que Roberto nos viera estudiando juntos en la biblioteca. Los hombres solo quieren una cosa de las chicas de tu edad. Sermoneaba Roberto paseando por el salón mientras mamá permanecía callada en el sofá. Intento protegerte de cometer errores. Javi y yo hacíamos un proyecto de química. Protesté. ¿Química? Se burló Roberto. Eso es lo que llaman ahora. Mamá habló por fin. Su voz apenas audible. Roberto. Es buena estudiante. Necesita trabajar con compañeros. Estás cuestionando mi criterio. Isabel. Su voz no subió. Pero la temperatura de la habitación bajó 10 grados. No. Susurró mamá mirando sus manos. Por supuesto que no. Esa se convirtió en su respuesta por defecto a todo. Por supuesto que no. Lo que tú pienses que es mejor. Tienes razón. El control de Roberto se extendía a cada aspecto de nuestras vidas. Instaló aplicaciones de rastreo en nuestros móviles, por seguridad. Elegía la ropa de mamá cada mañana, dejándola extendida sobre la cama como si fuera una niña. Porcionaba nuestras comidas, contando calorías que decía que debíamos vigilar. Las dos estáis engordando un poco, decía pellizcando la cintura de mamá mientras ella se quedaba congelada frente a los fogones. Queremos seguir atractivas. ¿Verdad? La manipulación financiera empeoró. Mamá descubrió que su pensión de maestra había sido cobrada cuando intentó comprobar el saldo de su jubilación. Roberto había falsificado su firma, diciendo que la había invertido en su empresa de construcción. Nuestro dinero ahora trabaja para nosotros, explicó cuando ella lo descubrió. No os doy todo lo que necesitáis. Vi cómo el rostro de mamá se desmoronaba al darse cuenta de que su última red de seguridad había desaparecido. 20 años cotizando a esa pensión se habían evaporado en las cuentas de Roberto. Quiero ver los libros de la empresa, dijo mamá encontrando una chispa de su antiguo yo. La expresión de Roberto se oscureció. ¿No confías en mí después de todo lo que hago por esta familia? No es eso. Yo trabajo 60 horas a la semana mientras tú te quedas en casa. Pago todas las facturas. Compro toda la comida. Mantengo este techo sobre nuestras cabezas. ¿Y esto es el agradecimiento? Acusaciones. Mamá se disculpó durante 3 días seguidos. Roberto la ignoró hasta que ella suplicaba. Literalmente suplicaba que la perdonara. La observaba desde las escaleras mientras mi madre, que una vez dirigía una clase de 30 niños, se arrastraba ante el hombre que le había robado el futuro. Fue entonces cuando empecé a documentarlo todo. Fotos de la confianza magullada de mamá. Grabaciones de las diatribas de Roberto escondidas en la aplicación de notas de voz de mi móvil disfrazadas de clases del instituto. Sabía que nadie creería abuso emocional sin pruebas. Roberto era demasiado bueno en su actuación pública. En la parroquia era el diácono Castillo, dirigiendo grupos de oración y organizando colectas benéficas. En la ferretería era el empresario exitoso que siempre tenía trabajo para cuadrillas locales. En los actos del colegio era el padrastro preocupado, implicado y protector. Tu padrastro te quiere de verdad, me dijo la orientadora después de que Roberto asistiera a una reunión de padres. No muchos padres están tan implicados en el futuro de su hija. Si supiera que su implicación significaba mantenerme atrapada en Ocaña para siempre. El punto de ruptura llegó en mi penúltimo año. Había solicitado en secreto un programa de verano en la Universidad de Castilla-La Mancha. Una experiencia preuniversitaria para estudiantes prometedores.
Cuando llegó la carta de aceptación cometí el error de celebrarlo donde Roberto pudiera verlo. Rotundamente no. Declaró rompiendo la carta por la mitad. 3 semanas fuera de casa sin supervisión. ¿Crees que soy tonto? Es un programa académico. Supliqué. Ayudará con las solicitudes de universidad. Universidad. Se rió. Ya hemos hablado de esto. No vas a ir a la universidad. Ayudarás a tu madre con la casa hasta que encuentres marido. Alguien estable que pueda mantenerte. Alguien como yo. La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. Miré a mamá. Suplicándole en silencio que luchara por mí. Que recordara quién era antes. Quizá un módulo en el centro de formación local. Ofreció débilmente. Isabel. Una palabra. Afilada como una cuchilla. Mamá se calló. Esa noche los oí discutir. O más bien Roberto sermoneando mientras mamá lloraba. Frases se colaban por las paredes finas, socavar mi autoridad. Envenenar su mente. Sé lo que es mejor. A la mañana siguiente mamá no me miraba. Roberto anunció nuevas reglas. Nada de actividades extraescolares. Nada de grupos de estudio. Nada de llamadas sin supervisión. Mi mundo se redujo al colegio y casa. Casa y colegio. Esto es por tu bien. Dijo Roberto confiscando mi portátil. Demasiada libertad lleva a malas decisiones. Mira el primer matrimonio de tu madre. Tenía toda la libertad del mundo. ¿A dónde la llevó? Divorcio. Pobreza. Madre soltera. Quería gritar que mamá había sido feliz antes de él. Que la pobreza con paz era mejor que la comodidad en prisión. Pero había aprendido que el silencio era supervivencia. Una rebelión abierta solo empeoraría las cosas para las dos. En cambio empecé a trabajar en un plan distinto. Si Roberto pensaba que me había roto. Que lo pensara. Me convertí en la hijastra perfecta. Obediente. Callada. Complaciente. Dejé de pedir salir. Dejé de mencionar la universidad. Dejé de pelear. ¿Ves? Le dijo Roberto a mamá una tarde satisfecho. Por fin está madurando. Entendiendo su lugar. Mamá asintió. Pero capté sus ojos en el espejo. Huecos. Derrotados. Perdidos. Esa mirada me perseguía. Era el fantasma de quien había sido. Atrapado tras el muro de quien Roberto la había convertido. Entonces me di cuenta de que si no escapaba, yo sería eso en 20 años. Otro fantasma en la colección de Roberto. El reclutador del ejército visitó el instituto el mes siguiente. Mientras Roberto creía que estaba en clase de economía doméstica. Yo aprendía sobre beneficios educativos. Bonos de alistamiento y, lo más importante, emancipación inmediata del control parental al alistarme. Puedes irte el día después de la graduación, explicó el sargento. La instrucción básica empieza en junio. Beneficios completos, incluyendo vivienda y sanidad. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Las palabras sabían a libertad. Firmé los papeles de entrada diferida usando la dirección del instituto. Arreglando que toda la correspondencia fuera a través de la orientadora. Roberto no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde para detenerme. Pero lo subestimé. Roberto siempre sabía más de lo que dejaba ver. Siempre tenía una carta más.
Debería haber sabido que escapar no sería tan fácil. Los monstruos no dejan ir a su presa sin más. La orientadora. La señora Rodríguez. Se convirtió en mi salvavidas. Había visto chicas como yo antes. Atrapadas. Desesperadas. Sin opciones. Cuando le conté mi situación, omitiendo cuidadosamente los peores detalles, entendió lo que no decía. El ejército puede ser un buen camino, dijo sacando folletos de su cajón. Beneficios educativos. Formación profesional. Independencia. Pero tienes que ser lista. Lucía. Estratégica. Nos veíamos en los recreos cuando Roberto pensaba que estaba en estudio. La señora Rodríguez contactó directamente con el reclutador explicando mi delicada situación familiar. Juntas construimos un plan de huida que sería irreversible una vez puesto en marcha. Una vez que prestes juramento en el centro de selección, explicó el sargento primero García. Estás bajo protección federal. Ningún padre o tutor puede obligarte a romper ese compromiso. Memorice cada detalle. Graduarme el viernes, 2 de junio. Partir el domingo, 4 de junio. 36 horas de libertad entre el control de Roberto y mi nueva vida. Durante meses interpreté a la hija perfecta. Ayudaba con la cena. Mantenía mi habitación impecable. Estaba de acuerdo con todo lo que decía Roberto. Cuando despotricaba sobre la degradación de la sociedad, yo asentía. Cuando criticaba la cocina de mamá, me ofrecía a ayudarla a mejorar. Me volví invisible. Complaciente. Todo lo que él quería. Estoy orgulloso de ti, me dijo Roberto una tarde de abril. 2 meses antes de la graduación. Por fin has entendido lo que significa familia. Lealtad. Respeto. Conocer tu lugar. Gracias. Respondí manteniendo la mirada baja como hacía mamá. Me has enseñado tanto. Sonrió de verdad. Una sonrisa real. No su habitual mueca controladora. Por un momento casi sentí culpa. Luego recordé los ojos vacíos de mamá. Su pensión robada. Sus sueños aplastados. Y la culpa se evaporó. El secreto me carcomía. Cada noche miraba a mamá y quería contárselo todo. Llevarla conmigo. Pero sabía que no vendría. Peor. Podría decírselo a Roberto. No por maldad, sino por la respuesta condicionada que él había construido en ella. Nada de secretos con tu marido. 2 semanas antes de la graduación cometí un error. Había escondido los papeles del ejército en un libro viejo. Pero Roberto decidió ordenar mi habitación mientras yo estaba en el instituto. Cuando llegué a casa, estaba sentado a la mesa de la cocina. Los documentos de alistamiento extendidos ante él. Mamá estaba junto al fregadero. Lágrimas corriendo por su rostro. «Vas a abandonar a tu madre», dijo Roberto con voz mortalmente calmada. «Igual que tu inútil padre». «No abandono a nadie», dije sorprendida por la firmeza de mi voz. «Sirvo a mi país». Se rió. Un sonido áspero y amargo. ¿Servir a tu país? Estás huyendo. Pequeña cobarde desagradecida. Roberto. Por favor. Susurró mamá. Solo está confundida. Confundida. Roberto se levantó. La silla raspando el suelo. No. Isabel.
Lleva meses mintiéndonos. Escondiéndose. Conspirando. Traicionando a esta familia. Caminó hacia mí lentamente. Deliberadamente. Mantuve el terreno aunque cada instinto gritaba que corriera. «No te vas», dijo simplemente. «Llamaré al reclutador. Explicaré que eres mentalmente inestable. Que falsificaste mi firma. No soy tu tutora legal». Lo interrumpí. «Tengo 18. No necesito tu permiso». Su rostro se puso rojo. Luego morado. Por un momento pensé que me golpearía allí mismo. En cambio agarró los papeles y empezó a romperlos. «Son copias», dije. «Los originales están archivados con el ejército». «Está hecho». «Roberto. No puedes pararlo». El silencio se estiró entre nosotros como un arma. Entonces Roberto hizo algo inesperado. Sonrió. «Crees que eres muy lista», dijo suavemente. «Pero olvidas algo. Tu madre te necesita». «¿Verdad, Isabel?» Mamá miró entre nosotros. Confusión y miedo peleando en su rostro. «Díselo», ordenó Roberto. «Dile lo de tu diagnóstico». Mi sangre se heló. «¿Qué diagnóstico?» Las manos de mamá temblaban mientras se secaba los ojos. «No es nada, Karine. Solo he tenido algunos problemas. Ansiedad. Depresión. Roberto ha estado ayudándome a gestionarlo. Ha estado viendo a un psiquiatra», añadió Roberto ahora con tono compasivo. Interpretando al marido preocupado. Estado mental muy frágil. Ideas suicidas. No sé qué podría hacer si su hija también la abandona. Miré a mamá. Viendo la trampa por lo que era. Roberto la había llevado a su amigo psiquiatra. Creando un historial de enfermedad mental. Si me iba y le pasaba algo a mamá. O si Roberto hacía que pasara algo. Sería culpa mía. «Estás mintiendo», dije, pero mi voz se quebró. «¿Miento?» Roberto sacó frascos de medicamentos del armario. El nombre de mamá en todos. Antidepresivos. Ansiolíticos. Pastillas para dormir. Tu madre está enferma. Lucía. Necesita estabilidad. Apoyo familiar. No que su única hija se vaya a jugar a soldado. Mamá alargó la mano hacia mí. Temblando. «Estoy bien. Karine. Solo te necesito aquí. Por favor no me dejes sola con». Se contuvo. Mirando asustada a Roberto. «No me dejes». Las 2 semanas siguientes fueron un infierno. Roberto nunca nos dejaba solas. Trabajaba desde casa. Vigilando cada conversación. Por las noches oía a mamá llorar a través de las paredes mientras Roberto le recordaba lo frágil que era. Cuánto necesitaba su protección. El día de la graduación llegó como una fecha de ejecución. Caminé por el escenario. Acepté mi diploma y vi a Roberto en el público. Su brazo posesivo alrededor de los hombros de mamá. Ella parecía más pequeña que nunca. Ahogada en el vestido negro que él había elegido para ella. Esa noche. Nuestra última cena juntos. Roberto estaba triunfante. «La familia es para siempre», dijo levantando su vaso de whisky. «Lucía ya lo entiende. ¿Verdad?» Miré a mamá.
buscando cualquier señal de la maestra que había inspirado a niños de primaria. La mujer que había cultivado tomates en nuestro patio. La madre que una vez había luchado por mi felicidad. Pero esa mujer estaba enterrada tan hondo bajo el control de Roberto que no podía encontrarla. Lo entiendo, dije. Roberto se fue a la cama satisfecho. Seguro de que había ganado. Mamá me abrazó para darme las buenas noches. Susurrando, lo siento, tan bajo que casi no lo oí. A las 3 de la madrugada me escabullí de la casa solo con la ropa puesta y los 100 euros que había escondido en el zapato. Dejé una nota para mamá, volveré a por ti. Lo prometo. Sé fuerte. El sargento primero García me recogió en la esquina de la calle Olmo y la Tercera. Justo al lado del viejo columpio que seguía colgando del roble. ¿Lista? ¿Recluta? Preguntó. Miré atrás a la casa oscura una última vez. En algún lugar dentro. Mi madre estaba atrapada con un monstruo. Pero no podía salvarla si antes no me salvaba a mí misma. ¿Lista? Dije y subí al coche. Roberto despertaría en 3 horas y me encontraría desaparecida. Enfurecería. Amenazaría. Quizá incluso haría daño a mamá en su rabia. Pero estaba hecho. Era libre. La pregunta era: ¿a qué precio? La instrucción básica en el campamento de Cáceres me destrozó y me reconstruyó en alguien que no sabía qué podía ser. Cada mañana a las 4:30. Mientras corría bajo la humedad extremeña. Sentía que el agarre de Roberto se aflojaba. Cada flexión. Cada pista de obstáculos. Cada cama perfectamente hecha era prueba de que era más que lo que él había intentado hacerme. Navarro. Jefa de escuadra esta semana. Anunció el sargento de instrucción después de nuestra 3.ª semana. Yo. La chica que había necesitado permiso para respirar. Ahora era responsable de otros 12 reclutas. Mi compañera de batalla. Sara Delgado de Sevilla. Se convirtió en mi hermana en todo menos sangre. Durante las breves llamadas a casa que nos permitían. Ella veía cómo mi rostro se desmoronaba mientras mamá susurraba palabras apresuradas antes de que Roberto tomara el teléfono. Voy tirando. Decía mamá con voz hueca. Robert me cuida bien. Luego su voz. Tu madre ha tenido otro episodio. El médico le ha aumentado la medicación. Esto es lo que ha causado tu egoísmo. Sara me tomaba la mano mientras yo luchaba por no llorar. Luego me arrastraba al gimnasio a golpear sacos hasta que los nudillos sangraban. No puedes salvarla desde aquí. Me decía una noche vendándome las manos. Pero estás construyendo la fuerza para salvarla después. Confía en el proceso. Después de la instrucción básica me destinaron a la base militar del Goloso. Cerca de Madrid. Lo bastante cerca de Ocaña para sentir peligro. Lo bastante lejos para que Roberto no pudiera presentarse sin más. Me entregué a la vida militar, tiradora experta. Tableros de soldado del mes. Cursos universitarios online. Cada logro era armadura contra la voz de Roberto en mi cabeza diciéndome que no valía nada. Mi primera sargento. Una mujer que había sobrevivido a 3 misiones y un divorcio horrible. Reconoció algo en mí. Estás huyendo de algo. Me dijo la sargento primera Johnson después de que me ofreciera para otro servicio de fin de semana. Está bien. Todos lo hacemos. Pero asegúrate de que también corres hacia algo. Yo corría hacia un grado en justicia criminal. Hacia independencia financiera. Hacia el día en que pudiera volver a por mamá con algo más que buenas intenciones.
Los mensajes extraños empezaron 6 meses después de mi destino. Los textos de mamá llegaban a horas raras. Palabras que no cuadraban del todo. El jardín necesita agua. Pero la manguera está rota. Ya no teníamos jardín. Roberto lo había pavimentado. Tu antigua maestra. La señora K. Preguntó por ti. La señora K se había jubilado 5 años atrás. Sara me ayudó a descifrarlos. Intenta decirte algo sin que él lo sepa. El patrón surgió. Mensajes sobre agua significaban que mamá se ahogaba. Referencias a antiguas maestras o amigas significaban que estaba aislada. Menciones a cosas rotas significaban que Roberto estaba escalando. Luego llegó la foto que lo cambió todo. Se suponía que era un selfie navideño alegre. Mamá delante del árbol decorado. Pero al ampliar vi la marca, un moretón en su brazo superior. Parcialmente oculto por la manga. Con forma clara de dedos. Voy a volver. Le dije a Sara ya haciendo la maleta. ¿Con qué plan? Exigió bloqueando la puerta. Entrarás como un toro. Roberto llamará a los militares. Dirá que estás ausente sin permiso o inestable. Necesitas pruebas. Lucía. Pruebas reales. Tenía razón. Pedí permiso para Año Nuevo oficialmente para visitar familia. Extraoficialmente para construir un caso. Conduje a Ocaña en un coche de alquiler. Aparcando 3 manzanas de la casa. La señora Rodríguez me encontró en una cafetería. Deslizando una carpeta sobre la mesa. He estado documentando. Dijo en voz baja. Otras maestras notaron el deterioro de Isabel. El director intentó contactar cuando no renovó su licencia docente. Roberto amenazó con acciones legales por acoso. La carpeta contenía declaraciones de antiguas compañeras de mamá. Fotos de ella en actos escolares mostrando su aislamiento progresivo. Incluso una carta de tía Beatriz describiendo cómo le prohibieron entrar en la casa. No es suficiente para cargos penales. Admitió la señora Rodríguez. Pero podría bastar para conseguir ayuda a Isabel si está dispuesta. Esa era la clave, si estaba dispuesta. Vigilé la casa durante 3 días. Observando sus rutinas. Roberto salía al trabajo a las 7. Volvía para comer al mediodía. Regresaba a las 5. Mamá nunca salía excepto para la compra los miércoles. Y Roberto siempre iba con ella. El cuarto día la furgoneta de Roberto se averió en una obra a 30 kilómetros. Tenía quizás 2 horas. Mamá abrió la puerta y jadeó, Lucía. No puedes estar aquí. ¿Sí, Roberto? Mamá. Por favor. Empujé hacia adentro. Viendo los cambios. Cámaras de seguridad en cada esquina. Rejas en las ventanas del sótano. Un candado en la puerta del despacho. La habitación donde estaban el ordenador y los teléfonos. Tienes que irte. Suplicó mamá. Pero lloraba. Abrazándome como si nunca fuera a soltarme. Ven conmigo. Dije. Ahora mismo. No cojas nada. No pienses. Solo sube a mi coche. Por un instante la esperanza brilló en sus ojos. Luego murió. No puedo. Lo tiene todo. Mis historiales médicos dicen que soy inestable. Es mi apoderado. Me encontrará ahí. Se subió la manga. Revelando no solo el moretón que había visto, sino un mapa de ellos. Nuevos y viejos.
Por todo el brazo. Mamá. Respiré sacando el móvil para fotografiarlos. No. Bajó la manga de un tirón. Me revisa el cuerpo cada noche. Si ve que has documentado esto, sabrá que has estado aquí. La naturalidad de esa frase, me revisa el cuerpo cada noche, me dio ganas de vomitar. Tiene que haber una forma. La única forma es si él desaparece. Susurró mamá. En la cárcel o muerto. Nada más lo detendrá. Un portazo de coche fuera. Mamá se puso blanca. Al sótano ahora. Me empujó hacia las escaleras. Detrás del calentador de agua hay un hueco. Me apreté en el escondite justo cuando la voz de Roberto retumbó arriba. Había conseguido que lo trajeran. Preguntaba a mamá por el coche de alquiler aparcado calle abajo. Mamá se hizo la tonta, sugiriendo que era de los nuevos vecinos. Durante una hora me acurruqué en ese espacio oscuro, escuchando a Roberto interrogar a mi madre sobre su día, revisando su móvil, examinando la casa en busca de señales de disturbio. Finalmente fue a ducharse. Mamá apareció en las escaleras del sótano, gesticulando frenéticamente. Me escabullí por la puerta trasera y corrí, dejando a mi madre en esa prisión una vez más. De vuelta en la base de El Goloso, tumbada en mi litera mirando el techo. Sara se sentó a mi lado. ¿En la cárcel o muerto?, susurré por fin. Entonces conseguimos pruebas para la cárcel, respondió Sara. Legales. Limpias. Permanentes. Pero las dos sabíamos que Roberto era demasiado listo. Demasiado cuidadoso. Llevaba años construyendo su coartada. El marido preocupado cuidando a su esposa enferma mental. El buen cristiano cargando con su cruz con gracia. 3 semanas después. Otro mensaje críptico de mamá. Los cimientos se están agrietando. Agua en el sótano. Traducción, las cosas empeoraban. Se ahogaba. Empecé a prepararme para la guerra de verdad. Investigación legal. Entrenamiento de autodefensa. Construir una red de apoyo. Si Roberto quería batalla, se la daría. Solo que no esperaba que trajera la batalla hasta mí. La llamada llegó a las 2 de un martes. Número de mamá. Pero no su voz. Tu madre está en el hospital, dijo Roberto con tono deliberadamente casual. Intento de suicidio. Pastillas para dormir. Deberías venir a casa. Mi sangre se convirtió en hielo. Sara ya estaba despierta, viendo cómo el color abandonaba mi rostro. Déjame hablar con ella, exigí. Está sedada. Los médicos dicen que lo planeaba desde hace semanas. Todas esas medicinas que yo gestionaba por ella. Las acumuló. Su voz rezumaba falsa preocupación. Esto es lo que pasa cuando abandonas a la familia. Estaba en mi coche en menos de una hora. Sara de copiloto a pesar de mis protestas. No vas a enfrentarte a él sola, insistió. Las 6 horas de camino a Ocaña parecieron 6 años. Llamé directamente al hospital. Pero solo pudieron confirmar que mamá era paciente. Las leyes de protección de datos impedían detalles sin permiso de Roberto como su representante médico. Llegamos al Hospital General de Toledo al amanecer. Mamá estaba en la unidad psiquiátrica y Roberto era su único visitante autorizado. Es mi madre. Discutí con la enfermera.
Soy militar. He conducido toda la noche. Lo siento, dijo la enfermera genuinamente compasiva. El señor Castillo tiene poder notarial médico. Específicamente indicó que solo él podía visitarla. Sara me apartó antes de que explotara. Juega lista. Necesitamos información. Encontré una aliada en una joven residente. La doctora Patel. Que estaba preocupada por el caso. Extraoficialmente. Dijo en voz baja durante un café. Los análisis de sangre de tu madre no coinciden con una sobredosis típica. Los niveles eran terapéuticos. Como si hubiera tomado las dosis prescritas normalmente. No acumulado. ¿Crees que no lo intentó? No puedo decir eso. Pero he recomendado que se quede las 72 horas completas a pesar de la insistencia del señor Castillo en llevarla a casa inmediatamente. Eso me daba 3 días. Contacté con una abogada especializada en violencia de género. Carmen Reyes era exfiscal que había visto el tipo de Roberto antes. Sin la cooperación de tu madre estamos limitadas. Explicó. Pero la retención psiquiátrica nos da una ventana. Si podemos probar coacción o abuso durante ese tiempo. Sara y yo nos dividimos. Ella vigilaba a Roberto mientras yo reunía más pruebas. Me reuní con tía Beatriz, que se derrumbó llorando. Isabel me llamó hace 2 semanas. Admitió que Robert estaba en el trabajo. Me suplicó que fuera a buscarla. Dijo que ya no podía más. Pero cuando llegué, Robert ya estaba en casa. No me dejó entrar. Dijo que Isabel tenía un episodio. ¿Por qué no llamaste a la policía? ¿Lo hice? Robert les enseñó papeles. El historial psiquiátrico de Isabel. Sus medicamentos. Les dijo que hacía acusaciones falsas por su paranoia. Se fueron sin ni siquiera hablar con ella. El patrón estaba claro. Roberto había construido un muro impenetrable de documentación alrededor de mamá, convirtiéndola en la narradora poco fiable de su propio abuso. En el segundo día de la retención Roberto cometió un error. Sara lo siguió a un bar donde se reunió con su amigo psiquiatra, el doctor Moreno. Grabó su conversación desde la mesa de al lado. Sigue ajustando las dosis, decía Roberto. Tiene que estar manejable, pero no catatónica. Y asegúrate de que los registros muestren que empeora. No mejora. Esto roza límites éticos. Roberto, tus deudas de juego se acercan a los 50.000. Yo soy dueño del edificio de tu consulta. ¿Quieres hablar de ética? La grabación de Sara era demoledora, pero obtenida ilegalmente. Inadmisible en juicio. Aunque nos daba palanca. Confronté al doctor Moreno en su consulta esa tarde. Sé lo que le estás haciendo a mi madre. Dije simplemente. Para o voy al colegio de médicos. Sus manos temblaban mientras intentaba negarlo. Pero reproduje la grabación de Sara. Su rostro se puso gris. Roberto me destruirá. Susurró. Está destruyendo a mi madre. ¿Elige? En la mañana del tercer día el doctor Moreno hizo algo inesperado. Revocó su opinión sobre el tratamiento de mamá, diciendo que había sido indebidamente influido por el familiar que gestionaba sus cuidados. Recomendó una nueva evaluación psiquiátrica por un médico independiente. Roberto estaba furioso cuando se enteró. Pero no podía discutir sin exponerse. La nueva evaluación encontró a mamá competente.
pero sufriendo depresión situacional consistente con estresores ambientales. Traducción: su entorno, Roberto, la estaba enfermando. Mamá fue dada de alta a tratamiento ambulatorio y por primera vez me permitieron verla. Parecía un fantasma. 30 kilos más delgada. Pelo canoso en las raíces. Manos temblando constantemente. No tomé esas pastillas. Susurró cuando Roberto salió a discutir con los administradores. Me las puso en el té. Me desperté aquí. Vamos a sacarte. ¿Prometí? Nunca me dejará ir. ¿Nunca? Sara había estado ocupada mientras yo estaba con mamá. Había encontrado algo, un trastero que Roberto había alquilado bajo nombre falso. Dentro había documentos que había escondido. Los certificados originales de maestra de mamá. Su pasaporte. Extractos bancarios de una cuenta que decía cerrada. Más importante. Había una póliza de seguro de vida sobre mamá por 500.000 euros contratada 6 meses atrás. Roberto era el único beneficiario. Está planeando hacerle daño. Dijo Sara sin rodeos. Quiere que parezca que simplemente se rindió. Llevamos todo a Carmen Reyes. Esto es suficiente para una orden de alejamiento. Quizá cargos penales por fraude. Pero necesitamos que tu madre testifique. Esa noche tuve una última oportunidad. Roberto había ido a tratar con el doctor Moreno, que estaba teniendo dudas. Mamá estaba sola por primera vez en años. No llamé. Usé la llave que había guardado desde la infancia y la encontré en la cocina mirando un cuchillo como si pudiera contener respuestas. Ven conmigo ahora. Supliqué. Tenemos pruebas. Tenemos abogados. Solo tienes que salir por esa puerta. Mamá me miró con esos ojos vacíos. Dijo que si alguna vez me iba, nos encontraría. Lo retorcería todo para que pareciera que yo había perdido el control. Que te había hecho daño durante algún brote y luego desaparecí. Incluso tiene notas del doctor Moreno para probar que he tenido pensamientos perturbadores. No dejaremos que eso pase. No puedes detenerlo. Lucía. Es demasiado listo. Demasiado conectado. La policía le cree. Los juzgados le creen. Todos piensan que es el marido devoto cuidando a su esposa enferma. Un coche entró en el camino de entrada. Roberto volvía temprano. ¿Vete? Mamá me empujó hacia la puerta trasera. Por favor. Cariño. ¿Vete? Corrí. Pero no lejos. Corrí al coche donde Sara esperaba con la abogada en altavoz y un dispositivo de grabación listo. Esto termina ahora. Dije. De una forma u otra. Porque mamá tenía razón en una cosa, Roberto nunca la dejaría ir. Pero se equivocaba en otra. Roberto no era tan listo como creía. Y yo ya no era la adolescente asustada que había intentado controlar. Ahora era soldado. La verdadera guerra estaba a punto de empezar. El regreso a la base de El Goloso se sintió como derrota. Cada kilómetro entre mamá y yo era otro eslabón en la cadena que Roberto había envuelto alrededor de ella. Pero no me rendía. Me reagrupaba. Sara me ayudó a establecer una rutina que me mantenía cuerda. Entrenamiento físico a las 5. Trabajo hasta las 5. Luego 3 horas construyendo nuestro caso contra Roberto. Mi habitación en el cuartel parecía la oficina de una detective con papeles y fotos cubriendo cada pared. 2 semanas pasaron en relativa calma. Los textos de mamá volvieron a su normalidad críptica.
Mensajes sobre el tiempo y electrodomésticos rotos que significaban que sobrevivía pero luchaba. Entonces, un jueves por la noche, todo cambió. Revisaba extractos bancarios cuando sonó mi móvil. Número desconocido. Prefijo de Toledo. Lucía. La voz era apenas reconocible. Mamá. Pero ronca y aterrorizada. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Roberto? Va hacia ti. Las palabras salieron a borbotones. Se enteró de la abogada. Del trastero. Está borracho y cogió su pistola y dijo que va a terminar esto de una vez por todas. Mi sangre se congeló. ¿Cuándo se fue? Hace 2 horas. Conseguí romper la puerta del dormitorio después de que me encerrara. Lucía. No es el mismo. ¿Está? La línea se cortó. La base de El Goloso estaba a 6 horas de Ocaña. Si Roberto había salido hacía 2 horas. Podía llegar alrededor de las 11. Eran las 9. Sara ya se movía. Cogiendo su móvil. Voy a llamar a los militares y decirles, ¿qué? ¿Que mi padrastro quizá viene de visita? No me ha amenazado directamente. La llamada de mamá podía descartarse como otro episodio de una mujer enferma mental. Entonces, ¿qué hacemos? Pensé rápido. La base estaba segura. Pero no impenetrable. Roberto sabía mi dirección por correspondencia forzada. Era lo bastante listo para esperar. Vigilar. Encontrar una oportunidad. No esperamos a que venga a nosotras. Decidí que controlábamos el encuentro. Envió un mensaje a mamá, si lees esto. Sal. Ve a casa de tía Beatriz ahora. Luego llamé a mi primera sargento. Johnson escuchó sin interrumpir mientras le explicaba la situación. ¿Tienes pruebas de amenaza inmediata? Preguntó. Una llamada de mi madre. Su historial de violencia. Una póliza de seguro que hace rentable su muerte. No suficiente para acción oficial. Pero suficiente para preparación extraoficial. ¿Os quedáis conmigo esta noche? Las 2. Hicimos las maletas rápido. Portátiles. Carpetas de pruebas. Bolsas para una noche. Mientras cargábamos el coche de Sara sentí ojos sobre mí. Esa sensación de ser vigilada. Roberto no necesitaría 6 horas si había mentido sobre cuándo salió. ¿Conduce? Le dije a Sara. ¿Ahora? Salimos justo cuando unos faros aparecieron en el aparcamiento. Una furgoneta familiar moviéndose despacio. Cazando. Sara tomó giros evasivos por la zona de viviendas de la base mientras yo llamaba al 112. Necesito informar de un individuo potencialmente amenazante en la base de El Goloso. Mi padrastro. Roberto Castillo. Puede estar intentando localizarme con intención violenta. La operadora tomó la información profesionalmente. Pero oí el escepticismo. Sin amenazas concretas ni armas visibles. Roberto era solo un padre preocupado buscando a su hija. Llegamos a la casa de la sargento primera Johnson. Una pequeña casa de ladrillo en la zona de suboficiales. Ya estaba en el porche. Su arma personal oculta pero accesible. ¿Dentro? Ordenó. Delgado. Vigila la parte de atrás. Navarro. Enséñame todo. Durante las siguientes 2 horas Johnson revisó nuestras pruebas con el ojo de quien había visto demasiadas situaciones domésticas salir mal. Esto es sustancial.
pero no inmediato para las fuerzas del orden. ¿Es listo? Se queda justo dentro de los límites legales. A las 11:47 mi móvil vibró. Un mensaje del número de Roberto. Estoy en tu edificio. Tenemos que hablar de tu madre. Luego otro. Está muy enferma. Lucía. Necesita ayuda. Necesito tu firma para los papeles de tratamiento. Y otro, sé que no estás aquí. ¿Dónde estás? Johnson llamó directamente a los militares. Tenemos un patrón documentado de comportamiento controlador y un sujeto intentando localizar a una soldado fuera de horario. Solicito chequeo de bienestar. Los militares encontraron a Roberto en el aparcamiento de mi cuartel. Sentado en su furgoneta. Estaba calmado. Sobrio. Preocupado. El padrastro perfecto. Mi esposa intentó suicidarse hace 2 semanas. Les dijo. Intento que nuestra hija firme papeles de internamiento. Es urgente. Isabel podría hacerse daño otra vez. Los militares no pudieron arrestarlo. No había roto ninguna ley. Pero podían escoltarlo fuera de la base y prohibirle volver sin autorización oficial. Mientras escoltaban a Roberto fuera. Sonó mi móvil. Tía Beatriz. ¿Histérica? Isabel está aquí. Pero está mal. Le hizo algo antes de irse. Apenas está consciente. Sigue murmurando sobre pastillas. Llama al 112 ahora. Ordené. Diles que sospechas sobredosis. Me giré hacia Johnson. La drogó antes de irse. La preparó para morir mientras establecía coartada aquí. El rostro de Johnson se oscureció. Eso es intento de asesinato. Solo si podemos probarlo. Sara ya estaba en su portátil buscando cámaras de tráfico. Registros de tarjetas de crédito. Cualquier cosa que estableciera la línea temporal de Roberto. Llamé al hospital de Toledo identificándome como contacto de emergencia familiar militar. Mamá había sido ingresada a las 9:15. Inconsciente pero estable. El análisis inicial de sangre mostraba niveles peligrosos de sedantes. Muy por encima de sus dosis prescritas. Esto parece o un intento de suicidio o... El médico de urgencias hizo una pausa eligiendo palabras con cuidado. Una sobredosis administrada. Doctor. Su marido salió de la ciudad hace 6 horas después de darle medicación. Ha intentado que firme papeles de internamiento. Tiene una póliza de seguro de vida sobre ella. El silencio en la línea fue revelador. Me aseguraré de que esto quede documentado a fondo. Haremos un panel toxicológico completo. El amanecer llegó sin dormir. Roberto estaba en algún lugar entre Madrid y Ocaña. Probablemente tejiendo su historia. Mamá estaba inconsciente pero viva. Y yo tenía una elección. Podrías esperar. Aconsejó Johnson. Dejar que el sistema funcione. Construir el caso correctamente. El sistema le ha fallado durante años. Respondí. Sara levantó la vista de su portátil. ¿Tengo algo? La tarjeta de crédito de Roberto se usó en una licorería en Ocaña a las 7. Luego en una gasolinera dirección a Madrid a las 7:30. Pero la llamada de mamá fue a las 9 diciendo que había salido 2 horas antes. La drogó a las 7. Salió a las 7:30. Pero la hizo llamar después para desviar la línea temporal. Hacer que pareciera que no podía haberlo hecho. Fue suficiente.
Nuestra abogada Carmen Reyes presentó una orden de protección de emergencia basada en la sobredosis, las discrepancias temporales y la póliza de seguro. Un juez acordó una orden temporal y una investigación. Pero Roberto ya se adaptaba. Para cuando las fuerzas del orden se movieron, se había registrado en un hotel, estableciendo distancia de la situación. Llamó a servicios de protección de adultos informando que mamá estaba siendo influida por su hija mentalmente inestable, que tenía historial de acusaciones falsas. La guerra se había vuelto pública y Roberto usaba todas las armas de su arsenal. Mi móvil vibró con un mensaje de número desconocido. Una foto de mamá inconsciente en la cama del hospital tomada desde dentro de la habitación. El mensaje decía: parece tranquila. Lástima que las horas de visita terminen permanentemente. Roberto tenía aliados en el hospital. Mamá no estaba segura ni allí. Haced las maletas, les dije a Sara. Volvemos a Ocaña. Eso es lo que él quiere. Que vayas a su territorio. No. Corregí con voz firme. Quiere que corra. Que me esconda. Que la abandone como todos los demás. Pero he terminado de correr. La verdadera batalla estaba a punto de empezar. Y esta vez no dejaría a mamá atrás. Esta vez solo uno de nosotros saldría andando, Roberto o yo. El viaje de vuelta a Ocaña se sintió como ir a la batalla. Sara insistió en venir a pesar de mis protestas y la sargento primera Johnson había contactado con las fuerzas locales para alertarles de la situación. Llegamos al Hospital General de Toledo a las 8, donde habían trasladado a mamá a una ala segura después del incidente de la foto. Estaba despierta. Apenas. Cuando me vio, lágrimas rodaron por sus mejillas hundidas. No deberías haber venido, susurró. Está en todas partes aquí. Ya no, dije levantando la orden de protección de emergencia. No puede acercarse a menos de 150 metros de ti. Pero todas sabíamos que el papel no detendría a Roberto. Carmen Reyes nos encontró en el hospital con noticias. El informe toxicológico confirma una sobredosis masiva incompatible con autoadministración. La policía quiere interrogar a Roberto. Pero ha desaparecido. Mi sangre se heló. Roberto nunca huía. Planeaba. Entonces sonó mi móvil. Mi padre. Diego. Al que no había oído desde esa noche en mi apartamento. Lucía. Roberto vino a mi trabajo. Dijo con voz temblorosa. Dice cosas locas sobre que secuestraste a Isabel. Sobre lavado de cerebro militar. Quiere que firme papeles diciendo que eres inestable. Y una pausa. Le dije que se fuera al infierno. Lo siento. Lucía. Por todo. Por esa noche. Por ser un cobarde. Papá. ¿Dónde está ahora? Dijo que iba a terminar esto como es debido. Lucía. Llevaba una pistola. Me giré hacia Sara. Vuelve a la casa. Va a montar algo. Llamamos al 112 mientras corríamos hacia la casa de la calle Olmo. La operadora prometió que unidades estaban en camino. Pero sabía que estábamos más cerca. La casa estaba en silencio cuando llegamos. Demasiado silencio. La furgoneta de Roberto estaba en el camino. El motor aún haciendo tic-tac al enfriarse. Espera a los refuerzos. Urgió Sara. Pero yo ya me movía. La puerta principal estaba abierta. Dentro. Roberto estaba sentado en el salón.
rodeado de pruebas preparadas. Fotos de mamá desaliñada. Correos impresos que yo nunca había enviado amenazándolo. Historiales médicos alterados para mostrar violencia creciente en el historial de mamá. Justo a tiempo, dijo calmadamente, su mano descansando sobre la pistola a su lado. La hija problemática. Ausente durante años. Vuelve a aterrorizar a su padrastro. Se acabó. ¿Roberto? Dije. Sara flanqueándome. La policía lo sabe todo. Lo que yo les diga. Respondió. Se levantó lentamente. La pistola aún en la mesa. Pero al alcance. Tu madre ha intentado suicidarse 2 veces ahora. Tu historial de acusaciones falsas. Tu entrenamiento militar violento. Cuando me encuentren defendiéndome de tu ataque. Excepto que estás siendo grabado. Dijo Sara levantando su móvil. En directo en realidad para unas 200 personas. Incluyendo las fuerzas del orden. La compostura de Roberto se resquebrajó. Su rostro se puso rojo. Luego morado. La misma progresión que había visto tantas veces. Pero esta vez yo no era una adolescente asustada. Destruiste todo. Gruñó lanzándose hacia la pistola. Años de entrenamiento militar entraron en acción. Me moví más rápido de lo que Roberto esperaba. Mi mano alcanzó el arma primero. Luchamos. Pero la rabia lo hacía torpe mientras el entrenamiento me mantenía enfocada. La pistola patinó por el suelo mientras usaba su impulso contra él, enviándolo estrellándose contra sus pruebas preparadas. Las sirenas de la policía aullaban fuera. Roberto se levantó tambaleándose, dándose cuenta de que su narrativa perfecta estaba arruinada. Corrió hacia la puerta trasera pero la encontró bloqueada por agentes uniformados. Roberto Castillo. Queda detenido por intento de asesinato. Violencia doméstica y fraude. Mientras le ponían las esposas. Roberto me miró con puro odio. Me necesita. No es nada sin mí. Te equivocas. Dije. Era todo antes de ti. Lo será todo otra vez después de ti. El juicio duró 6 meses. Mamá testificó. Por fin libre para contar su verdad. La fiscalía presentó los documentos falsificados de Roberto. La póliza de seguro. El testimonio coaccionado del doctor Moreno y las sobredosis preparadas. La emisión en directo de Sara había capturado la confesión de Roberto perfectamente. Roberto recibió 25 años. Mamá entró en terapia. Terapia real con un médico que ella eligió. La curación fue lenta. Años de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana. Pero gradualmente. Isabel Navarro empezó a resurgir de la sombra de Isabel Castillo. Volvió a la enseñanza. Empezando con sustituciones. Luego consiguiendo su propia aula otra vez. El brillo volvió a sus ojos. Plantó un nuevo jardín. Esta vez en una casa sin cerraduras en las puertas y sin cámaras en las esquinas. Un año después de la condena de Roberto. Mamá me llamó con noticias. El divorcio es definitivo. Dijo y pude oír su sonrisa. Recupero mi apellido de soltera. Isabel Navarro. La persona que era antes. Todo. ¿Cómo se siente? Pregunté. Como si pudiera respirar otra vez. Como si estuviera viva. Sara y yo fuimos ascendidas las dos. Nuestra gestión de la situación fue destacada por el mando como manejo ejemplar de crisis.
Pero la verdadera victoria no estaba en nuestros expedientes de servicio. Estaba en la risa de mamá volviendo. En su premio de enseñanza al año siguiente. En los tomates que cultivó ese verano. Rojos brillantes y perfectos. En suelo que Roberto nunca había tocado. Mi cumpleaños de 18 años me mostró que a veces las personas que deberían protegernos se convierten en nuestras mayores amenazas. Pero también me enseñó que somos más fuertes que nuestros peores momentos. Que la supervivencia puede convertirse en triunfo. Que el dolor realmente puede convertirse en poder. Roberto tenía razón en una cosa. La familia es para siempre. Solo que nunca entendió que la verdadera familia no te enjaula. Te libere. Mamá y yo hablamos todos los domingos ahora. Me cuenta de sus alumnos. De su jardín. De su vida. A veces menciona los años oscuros. Pero más a menudo habla de mañana. Del mes que viene. Del año que viene. Todos los futuros que Roberto intentó robar pero no pudo. Porque aquí está lo que Roberto nunca entendió. No puedes matar un espíritu que se niega a romperse. Puedes doblarlo. Enterrarlo. Intentar medicarlo hasta someterlo. Pero dale una grieta de luz. Un momento de esperanza. Una persona que se niega a rendirse. Crecerá de nuevo más fuerte que antes. Como el jardín de mamá. Como nuestra relación. Como las mujeres en las que nos hemos convertido. No a pesar de Roberto. Sino porque lo sobrevivimos. Eso no es solo una victoria. Es venganza en su forma más pura. Vivir bien. Vivir libre. Vivir sin miedo. Roberto está en prisión. Pero nosotras volamos libres. Y ese es el final que nunca vio venir.